¿Qué tal? Vamos a hablar del primer tema del programa de hermenéutica, que es la palabra hermeneía en el pensamiento griego antiguo y su uso en la hermenéutica bíblica. Bueno, antes que nada, hay que recordar que el origen de la palabra está asociada con la idea de llevar a otro un mensaje, por eso también se vincula la etimología con el nombre del dios mensajero entre los griegos, que es Hermes, pero esa etimología no es segura, pero igual funciona la idea de que hay un mensaje que es transmitido y que por boca de alguien, un sacerdote o un poeta o una sacerdotisa en un templo, pueden transmitir ese mensaje, pero al transmitirlo están poseídos y eso quiere decir que no son conscientes. Por eso Platón descalifica a los poetas porque piensa que ellos son incapaces de interpretar, de explicar, de describir qué quiere decir el mensaje que están transmitiendo porque están poseídos, al mismo tiempo que reconoce que los mejores poetas son precisamente los que están poseídos y no los que trabajan solo con la pura técnica, que asociaría más bien con la retórica Platón, ¿no? Entonces, en la visión más antigua de la hermenéutica, transmitir un mensaje sin ser consciente de lo que se está transmitiendo, sin poder dar cuenta de lo que quiere decir lo que se está diciendo, entonces no es un buen mensaje. En cambio, en Aristóteles, más bien se piensa que eso depende mucho del conocimiento de los símbolos, y para él aquí símbolos solo quiere decir los signos escritos, ¿no? Entonces, según él, según Aristóteles, el sujeto tiene pasiones, su alma tiene pasiones, y eso quiere decir que su alma es movida o conmovida para hacer cosas, no solo en el terreno de la voluntad, también en el terreno de la reflexión, de la razón, es decir, tanto pensar como sentir son para Aristóteles pasiones del alma, y que esas pasiones son traducidas en la mente o en el alma del sujeto a palabras, y esas palabras luego traducidas al lenguaje escrito o a escritura. Entonces, la escritura exige un trabajo de interpretación, hay que saber a qué ideas en la mente corresponden y luego esas ideas a qué pasiones se refieren. Entonces es un trabajo de doble interpretación para poder llegar a descubrir la corrección o la verdad acerca de lo que se está diciendo, ¿no? Lo que está en el lenguaje escrito tiene que ser interpretado con rigor, se tiene que conocer la gramática, la sintaxis y el uso del lenguaje para poder saber qué puede estar pensando el sujeto y luego por qué está pensando lo que está pensando el sujeto, que es una forma de hablar justo de querer decir, ¿no? ¿Qué quiere decir el sujeto? Es una forma de presumir que lo que dice es más o menos de lo que hay en su pensamiento, ¿no? Y uno tiene que interpretar qué es ese más o ese menos que hay en su pensamiento. Luego viene la exegética bíblica, sé que es un salto grande, estamos hablando de 800 años, tal vez menos si consideramos que ya en Orígenes, que es del siglo IV, podría haber algún tipo de interpretación del mensaje, pero justo ahí se dan las primeras discusiones entre Orígenes y San Agustín acerca de cuál es el espíritu de los evangelios, ¿no? Y cómo deben estos de leerse o interpretarse para corresponder al espíritu del mensaje cristiano, ¿no? Por supuesto, todo eso significa que hay siempre ya una precomprensión acerca de cuál es ese espíritu de la cristiandad que delimita o constriñe las formas de interpretación del mensaje eh, del Nuevo Testamento y lo asocia con el Antiguo Testamento. En la exégesis bíblica hay dos representantes fundamentales para el desarrollo de la hermenéutica. Uno es Juan Casiano y el otro es Lutero. De Juan Casiano rescatamos esta división que es muy, muy importante en la exégesis bíblica. Hay cuatro maneras o cuatro tipos más bien de mensajes en el texto sagrado. Hay mensajes literales, hay mensajes morales, hay mensajes anagógicos y hay mensajes
alegóricos. Eso quiere decir que hay pasajes del Antiguo o del Nuevo Testamento que tendrían que ser leídos literalmente, ¿no? Por ejemplo, el inicio del Evangelio de Marcos, en donde se habla de la progenie de Cristo, que Cristo es hijo de José y María, que José y María son hijos de no sé quién, y así se remonta hasta donde considera um, Mateo necesario fundar el origen de la progenie de Cristo, y no habría ahí necesidad de ningún tipo de interpretación, ¿no? Eso es literal. O que los judíos salieron de Egipto en tal o cual época, en tal cual gobierno de un faraón egipcio, etcétera. Eso sería literal. Pero hay otros pasajes que más bien contienen mensajes que deben ser interpretados como enseñanzas morales, es decir, no es literal lo que se está diciendo, sino que uno debería de extraer de ahí un aprendizaje acerca de lo que debe hacerse en cada caso, como lo justo, lo verdadero, lo correcto, lo virtuoso, etcétera. Entonces, puede ser una parábola, puede ser un ejemplo, puede ser un pasaje incluso histórico, pero no se cuenta para relatar historia, se cuenta para extraer de ahí un ejemplo moral. Y entonces, si yo estoy extrayendo eso como ejemplo moral, ya no estoy leyendo literalmente, estoy leyendo moralmente. Anagógicamente, que es un poco en la misma visión de lo moral, es edificante, por decir así. Los pasajes anagógicos son más claramente figuraciones, eh, pero siguen siendo cuestiones de aprendizaje del comportamiento moral. Es decir, hay todavía, digamos que una fuerza del lenguaje en términos morales que uno tiene que aprender precisamente para formarse, porque es una especie de guía del alma, el lenguaje anagógico, y el alegórico, que sería el más figurativo. Es decir, hay pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que son difícilmente creíbles como hechos, como acontecimientos, y que más bien uno tiene que preguntarse qué podría significar en términos figurativos, en términos metafóricos o en términos alegóricos. Hablamos de alegoría porque es el complejo máximo de comparación en una narración de gran alcance y de complejidad, que es abierta, es decir, no está terminada, no todo lo que hay en una alegoría es interpretable, sino que uno tiene que saber qué cosas rescatar para interpretar y qué cosas dejar fuera. Como por ejemplo cuando habla Platón al inicio del Fedro acerca del mito de Oritia, que habría sido raptada por Bóreas, el viento, y que dice Sócrates, bueno, pues eso quizás signifique que hacía mucho aire y la chica se cayó por estar caminando por la orilla. Pero hay otros pasajes, dice el mismo Sócrates en el diálogo, que son difícilmente interpretables, ¿no? Como qué podría significar un animal o un sueño, etcétera. A lo mejor son solo complementos literarios para darle sentido a la narración, no son interpretables en términos alegóricos, solo habría que reconocer la función, y en ese sentido, en la alegoría siempre hay cosas que no son del todo interpretables. Y finalmente, en Lutero, que sin duda supera el modelo exegético de Juan Casiano, al subrayar que para poder llevar a cabo estas identificaciones, para reconocer qué pasaje de la Biblia es anagógico o es moral, etcétera, solo hace falta conocer la Biblia. Eso nos va a permitir entender más adelante um, las funciones del texto con el contexto, porque el Lutero diría, si un pasaje es complicado de entender, hay que recurrir a otro pasaje del mismo texto, del mismo Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento como complemento para que lo explique en lo que falta, ¿no? Entonces ahí el texto mismo por su contexto se explica a sí mismo. Bueno, hasta aquí el tema de la exegética. La siguiente sesión vamos a ver un avance en el siglo XVIII de este modelo.